Chicos, buenos días nuevamente. El tema de hoy es Primera Revolución Industrial. Recuerda lo siguiente, que debes de ver este material. Después de ello, también revisa tu compendio. Con esa información que tienes, vas a realizar un organizador visual en tu cuaderno de tu preferencia, sea mapa mental, mapa conceptual, cuadro diagnóstico, etc. Luego vas a resolver las preguntas propuestas en las páginas 122, 123 y 124 de tu compendio. Finalmente, ese trabajo que vas a hacer en tu cuaderno y en tu compendio lo voy a revisar. Me lo debes presentar el próximo miércoles 1 de abril. Bueno, sin más preámbulo, vamos al tema. ¿En qué consistió la primera revolución industrial? Bueno, la primera revolución industrial es el proceso de transformación tecnológica aplicada a la producción, que llevó a la sustitución del trabajo manufacturero por el mecanizado. ¿Qué quiere decir esto? Antes todo lo hacían a mano. Las camisas se hacían a mano, los zapatos se hacían a mano. Todo lo que tú conoces, que no sea aparatos electrónicos de última gama, ya se hacían a mano. Por ejemplo, los jeans, ¿ya? Aunque en ese tiempo no existía el jean, pero bueno, las telas se fabricaban a mano, ¿ya? Varios utensilios, por ejemplo los utensilios de cocina se hacían a mano, armamentos se hacían a mano, ¿ya? Bueno, pero ¿qué va a ocurrir en la primera revolución industrial? La industria manufacturera, o sea, que utilizaba la mano de obra, el trabajo del hombre en sí, va a ser sustituido por las máquinas. Por eso se le dice sustitución del trabajo manufacturero por el mecanizado, ¿ya? Y por eso ahí dice, su base fue el maquinismo y la aplicación de los conocimientos técnicos y científicos en la producción. La primera revolución industrial implica, o mejor dicho, todas las revoluciones industriales implica el desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron los antecedentes de la primera revolución industrial? Como primer punto tenemos el crecimiento demográfico, ¿ya? Debemos de recordar también lo siguiente. La primera revolución industrial se va a iniciar en Inglaterra. Eso lo voy a decir después, pero ya te lo voy adelantando. Se inicia en Inglaterra, ¿sí? Hay un gran crecimiento demográfico, ¿ya? Abundante mano de obra. ¿Pero por qué? Porque antes se tenía el siguiente pensamiento. ¿Cuál era? Por ejemplo, si tú tenías territorio para trabajar, una parcela de tierra para trabajar, ¿qué hacías? No lo vas a trabajar solo, ¿no? O sea, tú tienes tierra para cultivar, pero no puedes cultivarlo solo, necesitas ayuda. Entonces, antiguamente lo que se creía era que a mayor cantidad de hijos, mayor mano de obra tienes. Entonces tenían muchos hijos, mejor dicho, ¿no? Tenían 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos. La familia más extensa, más o menos por esos años, registró 24 hijos, ¿ya? Entonces había bastante mano de obra. Tanto grandes como pequeños ayudaban en el cultivo de la tierra, en el sembrado de las plantas y todo eso. Bueno, anterior a ello, ¿qué había sucedido? ¿No? Había una clase social, ¿ya?, que estaba emergiendo, o sea, estaba subiendo de peldaño económico, de peldaño político. ¿Cuál era? La burguesía, ¿ya? La burguesía va a tomar poder, va a asumir poder político, no solamente económico, ya no económicamente, sino políticamente. Van a ser los burgueses los dueños de estas empresas, de estas industrias, dueños de las industrias
manufactureras en un inicio van a entrar a tallar en el tema político y van a hacer establecer en Inglaterra una monarquía constitucional. A ver, ¿cómo es esto? Debe recordar que antes, hasta el siglo XVIII, o sea, hasta antes de la Revolución Francesa, incluso después con la Restauración, en los países de Europa, mejor dicho, en los reinos de Europa, ya, Inglaterra, Francia, España, Alemania, ya, habían monarquías absolutistas. ¿Qué quería decir eso? Que el rey podía hacer todo lo que se le pegara la gana, como dicen aquí, ¿no? No tenía ningún control. Pero en Inglaterra, en el año 1688, los ingleses se van a levantar, ¿no? Se van a levantar y van a exigir que exista o que se respete una constitución, ¿no? Se respete la constitución. Entonces van a establecer la monarquía constitucional, o también llamada monarquía parlamentaria, de donde nace la premisa siguiente, en la que el rey va a reinar, pero no va a gobernar. El rey reina, pero no gobierna. Así decían los monarquistas constitucionales. Bueno, esos son dos primeros antecedentes: crecimiento demográfico y el surgimiento de la burguesía como poder político y el establecimiento de la monarquía constitucional. A ver, ¿qué pasaba aquí? El Estado inglés llevó a cabo la política de campos cercados, con lo que se apoderó de tierras de campesinos, desplazándolos a las ciudades. A ver, como los burgueses habían ganado poder político, la monarquía, la corona inglesa, estaba perdiendo poder económico. Entonces, ¿qué hicieron? Se apropiaron de las tierras que le pertenecían a los campesinos e hicieron que estos campesinos tengan que emigrar del campo a la ciudad. Y van a hacer que estos campesinos van a tener que trabajar en esas fábricas manufactureras. Entonces, estos campesinos van a empezar a trabajar ahí. Luego, también otro antecedente de la primera revolución industrial es que se va a dar una revolución agrícola, es decir, en Inglaterra van a introducir nuevos cultivos, nuevas plantas, nuevas técnicas fertilizantes, ¿sí? Nuevas técnicas de cultivo, nuevos fertilizantes, ya que el ser humano ya se había vuelto un poco más cosmopolita, o sea, ya había conocido otras culturas, y de otras culturas llegaron a Inglaterra nuevos fertilizantes, ¿no? Nuevas herramientas, y eso va a mejorar la productividad. Por ejemplo, antes el campesino trabajaba toda la tierra, pero luego se va a dar cuenta que no toda la tierra va a aguantar tanta producción. Entonces va a tener que hacer siembra por temporada, o siembra por parcela. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú tienes un terreno, ¿ya? Lo divides en 3 o en 4. En una porción siembras trigo, en otra porción siembras cebada, ¿ya? Y en otra porción la dejas descansar. O sea, no siembras nada, o siembras simplemente pasto, ¿ya? Y luego que se da la cosecha, intercambias. En el primer bloque donde tú habías sembrado trigo, no siembras nada. Luego en el siguiente tú siembras cebada, y en el siguiente siembras trigo, y así sucesivamente. Entonces la tierra va a descansar, como se dice, y va a haber una mejor productividad.
Bueno, ahora sí, ¿cuáles fueron las causas de la revolución industrial? Acumulación de capitales, ¿ya? O sea, los ingleses habían logrado acumular dinero. Bueno, sobre todo los burgueses, ¿no? Los burgueses, ¿ya? Y la corona también, porque dice ahí, contrabando de productos en colonias ajenas, el corsarismo ante el tráfico de metales preciosos y el tráfico de esclavos, ¿ya? ¿Qué era el corsarismo? El corsarismo, no sé si recuerdas o si se te hace familiar esa palabra, corsario. ¿Qué era un corsario o quién era un corsario? Un corsario era un pirata contratado. No sé si recuerdas que la corona inglesa contrataba piratas para que secuestraran los barcos españoles y le quitaran todo el cargamento que iba para España y se lo llevaban a Inglaterra. Ese era el corsarismo. Entonces, de ese modo, Inglaterra y los burgueses que traficaban, contrabandeaban productos con colonias de América, con colonias de España, van a lograr obtener capital, dinero, ¿ya? Pero no solamente el dinero es capital, como te dije la otra vez. Por ejemplo, si tú quieres poner una fábrica de zapatos, ¿qué necesitas? Necesitas dinero para comprar el cuero, necesitas tener el cuero, necesitas mano de obra, necesitas tener un local en donde montar, por decirlo así, esta fábrica, ¿no? Necesitas herramientas. Todo eso también se considera capital, ¿no? Bueno, gran demanda de producción textil. O sea, Inglaterra era famosa porque tenía, o mejor dicho, exportaba muchas telas, ¿ya? Y lo exportaba en todo el mundo, mercados de todo el mundo, incluso aquí en América, que era colonia española. Hasta ese entonces, América Latina, ¿ya? Tanto México como Perú, como los demás virreinatos de Nueva Granada, Capitanía General de Chile, Capitanía General de Río de la Plata, todavía pertenecían a España, ¿sí? Porque estamos hablando más o menos, esta revolución se da en 1780 hasta 1860 o 40 más o menos, ¿ya? Y la independencia de América se inicia para los años 1805 más o menos, ¿ya? Entonces Inglaterra intercambiaba productos con las colonias de América y en ese intercambio se obtenía dinero, capital, ¿no? Productos, insumos, ¿ya? Otra causa va a ser las innovaciones tecnológicas o nuevos inventos que fueron aplicándose a la producción, ¿ya? Las nuevas máquinas que van a inventar. Nuevas máquinas que van a inventar y que van a facilitar el trabajo de los obreros, que posteriormente lo van a llamar proletarios o proletariado. ¿Cuáles fueron las características? Bueno, ya te lo iba mencionando antes, ¿no? La primera revolución industrial se origina en Gran Bretaña, ¿no? La fuente de energía de estos inventos era el carbón y el vapor, ¿ya? Porque después vas a ver por qué. La industria destacada durante esta revolución fue la textil. Recuerda que Inglaterra comercializaba a todo el mundo, ¿ya? Sus telas. Acá está lo bueno. Principales inventos: máquina de hilar, ¿ya? Telar mecánico, máquina de vapor, ¿ya? Esa máquina de vapor, barco a vapor, locomotora. Algunos de ellos, como ves, funcionaban con vapor, ¿ya? O sea, con el carbón, ¿ya?
La locomotora, no sé si tú habrás visto las antiguas locomotoras, para que puedan funcionar le echaban carbón. No sé si has visto Titanic. Si tú ves, o si logras ver Titanic, abajo estaban los obreros, estaban echando carbón al barco, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda avanzar, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa generó la revolución industrial? Luchas sociales. A ver, yo te dije que las máquinas estaban reemplazando a los hombres, ya, al hombre, el ser humano. Entonces, el hombre se estaba quedando sin trabajo, obviamente. Y va a surgir por eso una ideología, ya, que va a luchar contra la revolución, o mejor dicho, contra el maquinismo, ¿ya? Contra aquellos empresarios que usaban solamente máquinas y ya no usaban la fuerza del hombre. ¿Por qué? Porque ahora todo lo hacían en serie, ¿no? Porque debido a las máquinas había la facilidad de utilizar máquinas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con estos movimientos que surgieron? Surgió un movimiento llamado el movimiento ludita, que van a ser hombres que se van a juntar, ya, y van a ir a las fábricas a destrozar las máquinas. ¿Pero por qué van a destrozar las máquinas? ¿Están locos? No. Ellos destrozaban las máquinas porque se estaban quedando sin trabajo. Por ejemplo, si antes para hacer camisas, para hacer telas, tú necesitabas de 20 hombres, ¿no? Por ejemplo, si querías hacer 1000 camisas, necesitabas 20 hombres al mes. Ahora no, solamente necesitas 2 o 3 o quizás 1. ¿Por qué? Porque ya tienes la máquina. Solamente necesitas a una persona que opere en la máquina. Y es más, esto después va a avanzar tanto que el ser humano ya no va a ser necesario ahí. La máquina, tú solamente aprietas un botón, un par de botones, y ya la máquina se marcha sola. Por eso va a surgir este movimiento ludita, ¿no? Aquí va a surgir el socialismo utópico. Ya luego, posterior a este tema, vamos a ver qué fue eso. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta primera revolución industrial? Primero, consolidación del sistema capitalista y de la burguesía, ¿ya? A ver, el sistema capitalista es aquel sistema económico que busca que haya un libre mercado, ya, que no haya control de precios. Lo que estamos viviendo ahora, no hay control de precios, pero hay un libre mercado en todo el mundo. Hay un libre mercado en todo el mundo, sí, eso es lo bueno, pero no hay un control de precios. El precio lo pone el que tiene el objeto a ofertar. Por ejemplo, si yo tengo limones para vender, pues yo le pongo el precio que se me da la gana, ¿no? Ese es el sistema capitalista a grandes rasgos, ¿no? En cambio, en otros sistemas hay control de precios, ¿ya? Pero es una economía más cerrada, ¿ya? Esa es la economía socialista. Pero bueno, veamos. Consecuencias de la primera revolución industrial: consolidación del sistema capitalista y de la burguesía. Los burgueses van a ascender de clase social, de poder político y económico, ¿sí? Va a aparecer el proletariado. ¿Qué es el proletariado? El proletariado viene de prole. ¿Qué es la prole? La descendencia. O sea, ¿recuerdas que te dije que los campesinos se habían llenado de hijos, por decirlo así? Porque necesitaban mano de obra. Pues esos campesinos vinieron con sus hijos para que trabajaran en las industrias. Pero cuando aparecieron las máquinas, ya no las
las industrias ya no necesitaban a esas personas. Entonces esas masas de personas, de familias, van a ser pobres porque no van a tener a dónde subsistir. Y bueno, como no van a tener cómo subsistir, el burgués, el capitalista, ya el que tenía el capital, el que era el dueño de la fábrica, ¿qué va a hacer? Se va a aprovechar de eso y pues le va a decir, ya bueno, pues trabaja para mí, pero te voy a pagar tanto, una miseria, ¿ya? Y trabajaban no 8 horas, no 9 horas, trabajaban jornadas largas de 14 y 16 horas y sin derechos laborales, no tenías vacaciones, ni CTS, ni aguinaldo, ni nada, ¿ya? Y los niños también trabajaban. Hace un momento te mostré una imagen donde había un niño, bueno, 2 niños, ¿no? En las máquinas. Mujeres también trabajaban al igual, ¿no? En estas industrias. Ahora, otra consecuencia es que se da gran crecimiento demográfico en las ciudades producto del abandono del campo para obtener empleo en la industria. Ya te expliqué esta parte. Los campesinos, ya que son despojados de sus tierras, van a migrar a las ciudades y ahí va a haber un mayor crecimiento demográfico, ¿no? Y pues ellos van a venir con la esperanza, van a ir a la ciudad con la esperanza de encontrar trabajo. Es más o menos parecido a lo que sucede aquí. A veces las personas de provincia, cuando están allá en provincia, creen que viniendo a Lima van a obtener un mejor trabajo, ¿no? Y a veces dejan su huertito, su tierrita que tienen ahí y se vienen para acá. Y acá en Lima estamos saturados. Hay mucha densidad poblacional, ¿no? Entonces, ¿eso qué produce? Genera mucha más contaminación, genera que la gente vive en espacios reducidos, ¿no? Ese es uno de los factores que es una contra, ¿no? Pero bueno, hasta ahí vamos a llegar. Bueno, el siguiente tema lo puedes ver en tu compendio y hasta la próxima.